¿Qué trataron de demostrar los estudiantes de Willstatter? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Por qué? Bien, esto lo vamos a encontrar al principio, ¿sí? Por aquí. Los estudiantes de Willstatter. Ajá, ¿alguien que me quiera contar qué trataron de demostrar? ¿Qué muestras de proteínas cristalinas eran simplemente portadoras de las enzimas? Bien, intentaron demostrar bien que nuestras proteínas cristalinas eran simplemente portadoras de las enzimas. Bien, esta sería la respuesta a la primera pregunta. Y la que sigue dice cuáles fueron los resultados y por qué. Bien, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Encontraron 30 enzimas cristalinas. En realidad no ellos, sino hasta la fecha, digamos, to date, se han encontrado 30 enzimas cristalinas, pero ellos no, ¿sí? Ah, ok. De hecho, está un poquito antes, es la oración que sigue, ¿sí? Fíjense que dice, our work failed, o sea que tuvieron resultados buenos, positivos. Puede ser que fracasaron. Sí, fracasaron. Si el trabajo de ellos fracasó, ¿sí? Sus intentos fracasaron. En realidad, sus intentos de disprove es como, digamos, lo opuesto de probar, ¿no? Ay, no me sale en español. Disprove. Bueno, vamos a buscarlo. Perdón. De refutar, ahí está. De refutar. Nuestro trabajo fracasó, ¿sí? Ya que Northrop y yo, es una persona, ¿sí? Dice, estábamos en lo correcto y nuestra evidencia era irrefutable, ¿sí? O sea que en realidad lo que no pudieron hacer es refutar, ¿sí? Su hipótesis, de que las proteínas cristalinas eran portadores de las enzimas, ¿sí? Bien. Entonces, nuestros intentos de refutar nuestro trabajo fracasaron, sí, ya que estábamos en lo correcto y nuestra evidencia era unassailable, irrefutable. Bien. Bueno, esa sería la respuesta a la 1. La 2 dice, ¿por qué algunas enzimas son coloreadas? Fíjense que acá habla de que, sí, algunas enzimas son coloreadas. ¿Por qué? Son combinaciones de proteínas específicas con grupos prostéticos como el fosfato de riboflavina o la hematina. Perfecto, muy bien, bien. Hasta ahí estaría bien, ¿sí? Debido a que son combinaciones de proteínas específicas con dichos grupos prostéticos, ¿sí? Como el fosfato de riboflavina está, o la hematina. Bien, perfecto. Sí, con eso bastaría, ¿sí? Bien, vamos a la que sigue. Dice, bueno, traducir las oraciones en negrita. Bien, la primera es esta, ¿sí? ¿Alguien que se anime a leer la traducción? Yo puse, ha demostrado de manera concluyente que la unión de estos componentes procede estequiométricamente. Bien, ahí está, perfecto. Ha demostrado de forma concluyente que la unión de estos componentes procede estequiométricamente, o sea, de la estequiometría, ¿sí? Que es una rama de la química. Bien, la siguiente es esta acá abajo. Ok, está bien, Sol, gracias por avisarme. Le contesto por chat por las dudas. ¿Alguien que se anime a leer entonces esta propiedad? ¿Qué dice? Ha facilitado enormemente. Perdón que siga otro porque yo ya la leí. Ha facilitado enormemente la cristalización de estas dos enzimas. Además, cabe destacar que se ha demostrado que estas dos enzimas forman compuestos con el sulfuro de hidrógeno, cloruro de sodio y ácido de sodio. Bien, perfecto. Esta propiedad, sí, ha facilitado en gran manera, sí, o enormemente, la cristalización de estas dos enzimas. Además,
debe destacarse o debe observarse, por ejemplo, que se ha demostrado que estas dos enzimas forman compuestos con el sulfuro de hidrógeno, el fluoruro de sodio, perdón, y ácidas, la ácida de sodio, ¿sí? Guarda porque ácido no es ácido, ¿sí? Son ácidas, ¿sí? Es otro término químico también. Pero el resto está muy bien, perfecto. Luego tenemos, bueno, estas últimas acá, vamos con la primera. A ver. Gracias a una investigación relativamente reciente, prácticamente todas las reacciones complicadas involucradas en la descomposición del glucógeno en dióxido de carbono y agua se han logrado. Bien, perfecto, bien. Gracias a las investigaciones relativamente recientes, ¿sí? Prácticamente todas las reacciones complicadas involucradas en la breaking down, bien, la descomposición, perfecto, de glucógeno en dióxido de carbono y agua, ¿sí? Se han aclarado, se han demostrado, sí podría ser también. Bien. Y vamos con la última. ¿Sí? Habla del químico orgánico, la persona, ¿no? El químico, el profesional. Nunca ha podido sintetizar azúcar de caña, Ajá. pero mediante el uso de enzimas, el químico biológico puede sintetizar no solo el azúcar de caña, sino también goma, ¿sería? Sí, ahí los ayudo un poquito. Bien, venís bien. Dice, el químico biológico puede sintetizar no solamente caña de azúcar, sino también gum dextran, lo pueden encontrar como goma dextran o goma dextrana, sí, también es un tipo de goma, ¿sí? Esta gum levan, ¿sí? La van a encontrar como goma levan, porque levan es un nombre propio, ¿sí? No lleva traducción. Starch es almidón y glucógeno, ¿sí? Bien, bueno, perfecto. ¿Venimos bien hasta acá? ¿O necesitan que...? Sí, hasta ahora Sí, ¿Sí? sí. bien. ¿Todos bien? Ok, perfecto. Bien. Bueno, el punto 3 decía, las enzimas oxidantes parecen, mientras que, esto estaba por acá arriba, acá, ¿sí? Las enzimas oxidantes parecen ser, ajá, Proteínas conjugadas o compuestas. bien, ajá. Mientras que las enzimas, ¿qué? Hidrolíticas, por lo Bien, que sabemos, no tienen grupo. bien, perfecto, bien. Las enzimas oxidantes entonces parecen ser proteínas conjugadas o compuestos, mientras que las enzimas hidrolíticas son, hasta donde sabemos o hasta donde podemos decir, no tienen grupos prostéticos. Bien, perfecto. Esa sería la A. La B dice, nuestros métodos actuales de, en su mayoría, métodos mejores en el futuro. Bueno, esto está por acá, ¿sí? Nuestros métodos actuales de... Purificación de enzimas y proteínas. Bien. Bueno, crude lo van a encontrar como crudo, pero un método en realidad no es crudo, sino que está como en bruto, ¿no? Como que le falta desarrollo, ¿no? Y no son Rojos. también podría ser. Y no son satisfactorios en su mayoría, ¿no? Em, bien, y mejores métodos, ¿qué pasará en el futuro cercano? Se descubrirán mejores métodos. Exactamente, bien, se descubrirán en el futuro cercano. Bien, perfecto, muy bien. Luego dice, uno puede purificar una enzima, bien, esto estaba por acá, uno puede purificar una enzima, ya sea, Precipitando las impurezas o bien precipitando la... Sí,
Muy bien, precipitando las impurezas o bien precipitando la enzima. Perfecto, bien. La que sigue dice una precipitación general de todo. Ocurre, esto estaba acá, ¿sí? Habla de una precipitación general de todo que ocurre cuando. Al agregar un gran exceso de alcohol o acetona. Perfecto, bien. Al agregar un gran exceso de alcohol o acetona. Muy bien, bárbaro. Bien, y la última era encontrar los referentes de las palabras marcadas en el texto. Bueno, tenemos el primero, it, ¿sí? Acá. Bueno, este it, ¿sí? Cuidado, porque no se refiere a lo que está antes, ¿sí? Porque dice, basta decir que, ¿sí? Entonces, este it se va a referir a esto, ¿sí? A lo que viene después, ¿sí? Es un pronombre anticipatorio, ¿sí? Se anticipa lo que va a decir, ¿sí? Y es una referencia que se refiere a algo que se menciona después en el texto y no antes como lo que generalmente sí, porque tenemos que hacer una pregunta. Dice, basta decir, ¿sí? ¿Qué es lo que basta decir? Bueno, que estos intentos de refutar nuestro trabajo fracasaron, ¿sí? Les aclaro por las dudas. Este he, ¿a quién se refiere? Sí, él ha demostrado quién. Theodore, o Bien, algo así. perfecto. Sí, es una persona, es un investigador, sí, un apellido. Bien, perfecto. Luego dice these, ¿sí? Estas dos enzimas. ¿Cuáles serían estas dos enzimas? La La catalasa catalasa y la peroxidasa. Perfecto, bien, muy bien. Luego acá debajo tenemos it, ¿sí? Este es lo mismo que este, ¿sí? It is fairly certain, ¿sí? Es bastante cierto, ¿sí? ¿Qué es lo que es bastante cierto? Que se que se descubrirán descubriría. exactamente mejores Sí. métodos en el futuro. Sí, gracias, no, perdón. No, les quiero aclarar esos nomás por las dudas porque son anticipatorios, ¿sí? ¿Qué es lo que es cierto? ¿Qué es lo que basta decir? Bueno, lo que viene después, ¿sí? Bien. Tenemos un par más debajo. Y acá tenemos which, ¿sí? Que si continúa o que ocurre se habrá registrado. ¿Sí? ¿Qué sería este which? ¿Se refiere a las reacciones químicas? Exactamente, bien. Generalmente estos que son relativos se refieren a lo que está inmediatamente antes. Bien, la reacción química. Y luego dicen otras, ¿sí? ¿Otras qué? Enzimas. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. Bien. Y estaríamos, ¿no? No hay más. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, la primera El primer que it, habíamos, ajá, porque ah, eso yo no lo había hecho. sí, se refiere a esta frase acá, ¿sí? De que los intentos de refutar el trabajo fracasaron, ¿sí? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta o otra duda de este trabajo? Parece que no. Venimos bien. Bueno, bien. Perfecto. Bueno, un segundito que ya comparto el PowerPoint de hoy. Bien. Esto lo vamos a cerrar y bien, ahí comparto entonces el PowerPoint. Bien. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con prácticamente uno de los últimos tiempos verbales que nos quedan. No me atrevería a decir el último por las dudas, pero estamos muy cerca de que sea el último, que es el past perfect. ¿Sí? Nosotros ya venimos hablando desde que empezamos de los pasados, del pasado simple, del pasado continuo, del present perfect, ¿sí? Todos tiempos verbales que refieren al pasado. Hoy vamos a ver este que se llama past perfect, así como el present perfect, que es el que vimos no, la semana pasada, que es el que vimos la semana pasada, se relaciona mucho con el pasado simple, ¿sí? El que vimos
la primera clase, el primer PowerPoint, ¿sí? Vamos a ver para qué se usa, cómo se forma. Es muy sencillo, ¿sí? de encontrarlo y de formarlo. Así que, y vamos a ver también, bueno, voz pasiva. Y el compañero de este Past Perfect, que es el Past Perfect Continuous. Sí, lo vamos a ver un poquito por arriba como para tener en cuenta, más que nada, la estructura, ¿sí? Saber diferenciarlo de este tiempo. Pero bueno, vamos a empezar con el Past Perfect Simple, ¿sí? En voz activa, ¿sí? Lo que sería la regla general. Bueno, para empezar, es un tiempo compuesto. Decimos que es un tiempo compuesto porque está formado por más de una palabra, ¿sí? Al igual que el present perfect, que se formaba con have o has y un verbo en pasado participio, este también se va a formar con un auxiliar y un verbo que también va a estar en pasado participio, ¿sí? Bueno, fíjense esta línea del tiempo, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con pasado, ahora sí que lo que sea de futuro lo dejamos. Y tenemos una oración que la primera parte sí correspondería a un tiempo y la segunda tiene un verbo en otro tiempo. La oración dice, the meeting had already started by the time I arrived, ¿sí? La primera parte, la que está en rojo, tiene un verbo que está subrayado que está conjugado en este tiempo, en past perfect. La segunda oración, la que está en azul, ¿sí? Que tiene este verbo subrayado, ¿en qué tiempo está ese verbo, arrived? En pasado simple. Exacto, muy bien. Está en pasado simple, que era, ¿se acuerdan? En voz activa, el verbo ND o en segunda columna. En este caso es regular, o sea que ND. Bien, entonces, ahora lo vamos a ver bien, pero el uso principal de este tiempo verbal es para ordenar una secuencia de oraciones en el tiempo que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió más cerca del presente, ¿sí? Fíjense, va a estar en pasado simple, ¿no? Que es lo que está en azul. Mientras que lo que ocurrió antes, ¿sí? De este momento, va a estar en este tiempo verbal que es el present perfect, ¿sí? Entonces me ordena básicamente qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Bien. Nosotros también lo usamos a esto, decimos, por ejemplo, la reunión ya había empezado para cuando llegué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó primero? Empezó la reunión y después llegué yo, ¿no? La reunión empezó a las 8, yo llegué a 8:15. Bien. Veamos un poquito sí, vamos a ver cómo se conjuga y los usos. Veamos primero la conjugación. Bueno, como yo les había comentado, la conjugación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque no vamos a dividir en sujetos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en algunos teníamos que dividir I, you, we, they por un lado, he, she? Bueno, acá no, es lo mismo para todos, ¿sí? Tenemos que usar un auxiliar que va a ser el had, que se va a traducir como había, ¿sí? Y luego vamos a tener un verbo en pasado participio. Recordemos, como siempre, el pasado participio termina en ed o es un verbo que está en la tercera columna si fuese irregular, ¿sí? ¿Cómo se va a traducir esto? Por ejemplo, ella había terminado el examen, ¿sí? Esa sería la traducción de este verbo. Hay que tener en cuenta que esto también pasa con el present perfect. Yo no me acuerdo si yo esto se los mencioné a ustedes, pero uno es como que, bueno, le dicen, ok, siempre lleva had, entonces salen desesperados a buscar los had y los have o has, si fuese el present perfect, y ponen todos los que encuentran y ya está. Bueno, cuidado porque acá el had, así como el have o el has, ¿sí? Que vimos la semana pasada, son auxiliares y se traducen como el verbo haber. En este caso era hemos, han, y en este caso va a ser había, ¿sí? Y siempre va a ser así, siempre va a ser auxiliar cuando esté esto, ¿sí? El verbo en pasado participio. Si está solo el have o el has o el had, no va a ser el verbo haber, este verbo haber auxiliar, sino que va a ser el verbo tener, ¿no? En este caso, conjugado en presente, por ejemplo, si yo digo, the students have a problem, ¿sí?
No vamos a decir los estudiantes han un problema, sino que los estudiantes tienen un problema. Eso está en present simple. Y lo mismo, si yo dijera, the students had a problem, ¿sí? Es lo mismo, o sea, es el verbo tener conjugado en pasado. Vamos a decir, los estudiantes tenían o tuvieron un problema, ¿sí? Estos entonces, el have y el has o el had solos, sin el verbo en pasado participio, no van a ser estos tiempos perfectos, ¿sí? Van a ser el verbo tener en presente simple o en pasado simple, ¿sí? Así que a prestar atención, que tiene que estar esto, el verbo en pasado participio. Bueno, la forma negativa consiste en agregar el not después del had. Se puede esto abreviar como hadn't. Y como siempre, el verbo en pasado participio, ¿no? She hadn't finished the test. Si ella no había terminado el examen. Y en las preguntas, como el had es el auxiliar, es lo que va a pasar delante. Y luego vamos a tener el sujeto y luego el pasado participio, como siempre, ¿sí? ¿Había ella terminado el examen? Si tuviésemos una palabra interrogativa, simplemente se agrega acá adelante de todo, ¿sí? Por ejemplo, what had she done, ¿sí? ¿Qué había hecho ella, no? What, had auxiliar, sujeto she, verbo en pasado participio, done, ¿sí? En la tercera columna de do, de hacer. ¿Bien? Bueno, ¿quedó claro entonces cómo se conjuga este tiempo? Sí, ¿Bien? Sí. Ok. sí. Bueno, perfecto. Vamos a ver ahora un poquito los usos, ¿sí? ¿Para qué se usa? No tiene muchos usos, más que por ahí el que les había contado. Se utiliza to describe an action finished before another past action. O sea, describir una acción que se completó antes que otra en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, Richard had gone out when his wife arrived, ¿no? Richard se había ido cuando su esposa llegó a la oficina. O sea que primero se fue Richard y después llegó la esposa. Para describir una acción que ocurrió antes que un momento específico en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, Christine had never been to an opera before last night, ¿sí? Cristina nunca había estado en una ópera antes que anoche, ¿sí? Antes de anoche. Entonces, si tuviésemos la línea del tiempo, ¿no? Anoche ella fue a la ópera y todo lo anterior ella nunca había ido, ¿sí? Hasta ese día. Por eso decimos en un momento específico en el pasado, que en este caso sería anoche. Describir causa y efecto, ¿sí? También se utiliza mucho con el pasado simple. I got stuck in the traffic because there had been an accident, ¿sí? Entonces, me quedé atascado en el tráfico porque había habido un accidente, ¿sí? Lo mismo, si tuviésemos la línea del tiempo, primero hubo un accidente y luego, en consecuencia, yo me quedé en el atasco, ¿no? Ahí atascado en el tráfico. Una consecuencia de lo que ocurrió antes, causa y efecto. Y esta por las dudas está repetida 2 veces, ¿sí? O sea, son 4 usos en realidad. Describir el resultado de una actividad en el pasado. Entonces, I had been to London twice by the time I got a job in New York, ¿sí? Yo había ido a Londres 2 veces para cuando conseguí el trabajo en Nueva York. Lo mismo, ¿sí? Acá lo más cercano es al presente, ¿no? Yo consiguiendo el trabajo. Y antes, en algún momento, yo había ido 2 veces a Londres, ¿sí? Hay otra clave acá también que no se suele decir cuándo ocurrió esto. Fue 2 veces, ¿cuándo? No sé. Solo sé que fue antes de conseguir el trabajo, ¿sí? Bueno, esto entonces en cuanto a los usos del past perfect, ¿sí? Bueno, en la filmina que sigue es lo mismo, ¿sí? La forma. Vamos a ver entonces un poquito estas oraciones, ¿sí? No, un segundo. Paren, quiero ver.
Capaz que las salteamos o las dejamos para después. Está bien, no, vamos a dejarlas para después. Vamos a ver primero la voz pasiva, ¿sí? Terminemos de explicar los temas primero. Bueno, esto que vimos recién es la voz activa, ¿no? Recordemos que la voz activa siempre es un sujeto. Ay, un segundito. Ahí está. Un sujeto con un verbo, ¿sí? Conjugado y un objeto. El verbo en este caso, had, ¿no? Con verbo en pasado participio. Bien. Recordemos que en la voz en la voz pasiva, el sujeto ahora se va al final, cambia de lugar, se llama complemento agente ahora, y siempre está precedido por esta preposición, by. Y el objeto de la oración activa pasa a ser sujeto, ¿sí? Y fíjense cómo está el verbo ahora, ¿sí? Miremos estos ejemplos. En la primera oración dice, sujeto, he, verbo, had written, objeto, a letter, ¿sí? Él había escrito una carta. Y en la voz pasiva dice, una carta, ¿sí? El objeto ahora de sujeto, había sido escrita, ahí está el verbo, y el agente por él, ¿sí? ¿Qué pasa con el verbo? ¿Qué diferencia encuentran? Que agrega el been. Bien, perfecto. Bien, entonces esta es la estructura del verbo en voz pasiva en past perfect. Va a ser el had been y un verbo en pasado participio. ¿Sí? El verbo se mantiene. Entonces, había sido escrita, estudiada, analizada, lo que sea. ¿Sí? Esto va a variar, ¿no? Bueno, ¿sí? Recuerden entonces, ¿se acuerdan la regla de la otra vez que les decía? Bueno, acá hay dos palabras, en esta va a haber una, dos, tres, ¿no? Porque tenemos que agregar el been. Ojo cuando el been no esté seguido de un verbo en pasado participio. En ese caso es el verbo be conjugado en voz, en past perfect en este tiempo, en voz activa. ¿Sí? Es had been, ¿sí? Been en pasado participio, con el had delante. La clave de acá es que tiene que haber tres, por lo menos. Had been, ¿sí? Y un verbo en pasado participio. Bien. Bueno, y esto... Ajá. Vamos a verlo entonces. Encontremos acá en estas tres oraciones, empecemos con la afirmativa, ¿dónde estaría el verbo en voz pasiva en este tiempo? ¿Dónde estaría el verbo en past perfect en voz pasiva acá? Bien, bueno, está por acá, sí, bien. Had been, este routinely es un adverbio, lo vamos a desestimar porque corta el verbo al medio, pero no forma parte del verbo. Y acá estaría el verbo en pasado participio, ¿sí? Entonces dice, la peor contaminación estaba en la carne, digamos, de los pollos, de los pavos, que habían sido alimentados, ¿sí? Rutinariamente con antibióticos. No porque las aves estén enfermas, sino para prevenir una posible infección, ¿no? O sea, antes de la contaminación, ¿qué ocurría? Los alimentaban con antibióticos. Bien, en la negativa, Had not checked. bien, perfecto. Bueno, pero esta no está en voz, no está en voz pasiva, pero bueno, vamos a pasarla. ¿Sí? Porque esto está had not y pasado participio, nos falta el been, ¿no?
Pero bueno, pasemos, porque tenemos acá sujeto y objeto. Entonces tenemos que arrancar con the results, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a formar? Had not o hadn't. Bien. Been. Bien. Had not been checked, podríamos agregar by them, si hiciera falta, ¿sí? Ahí sí. Entonces quedaría, los resultados no habían sido chequeados o verificados por ellos, ¿sí? Y esta también no está en voz pasiva, pero vamos a pasarla, ¿sí? Tenemos acá had invented. Nos falta el been, ¿no? Sujeto, the researchers, objeto, a new method. Así que vamos a arrancar con a new, bueno, es una pregunta, así que tenemos que poner el had delante. Had a new method. ¿Cómo vamos a poner el verbo? En lugar de invented. Been. Exacto. Been invented by the researchers. ¿Sí? En las preguntas, como siempre hay que invertir, el had pasa adelante, si es lo mismo. Entonces queda had, el sujeto, been invented. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, y ahora, vamos a ver el past perfect continuous, que sería el compañero, ¿no? Siempre para un simple tenemos un continuo de este tiempo. Nos quedan 3 minutos, así que si les parece, para no dejarla ahí cortada la explicación, cortamos acá y volvemos al mismo enlace, ¿sí?